Bueno, muy buenos días para todos. Como les informamos, hoy vamos a hacer una capacitación sobre uno de nuestros aplicativos web y es el Ocone Móvil, muy conocido comúnmente como venta externa. ¿Sí? Este aplicativo está realizado en digamos, dos modalidades. Una modalidad es la offline y otra modalidad es la online. ¿Sí? Hoy vamos a revisar, o la capacitación se va a hacer sobre la online. De todas maneras, pues si se requiere o algo más adelante podemos hacer una capacitación sobre la offline. Es muy similar, aunque sí tiene algunos detalles más que se deben tener en cuenta. Bueno, nuestro desarrollo online, entonces voy a ampliar esta. Alguien está marcando. Bueno, nuestro aplicativo. Entonces es una comunicación web con SAP Business One. ¿Qué es lo que nos permite? Podemos registrar documentos de marketing, como son facturas, pedidos, cotizaciones, desde una plataforma web y que estos queden directamente creados en SAP. También podemos consultar información de SAP en la plataforma web, como es el inventario, un listado de artículos con sus existencias y precios, como es los socios de negocios que de pronto estén asociados a un vendedor o a nivel general todos los socios de negocios. También tenemos opción de visualizar la cartera de un socio de negocios y, como les había dicho inicialmente, crear documentos de marketing. Eh, Tenemos dos versiones, la versión online y la versión offline. Para la versión online solo se necesita hacer el montaje en un hosting o en un computador, un servidor con un servicio web, con un motor web, perdón, que nos permita tener Apache, PHP y MySQL para que el desarrollo funcione. Y se necesita montar un servicio web con un Internet Information Server en un servidor de la empresa que tenga acceso directo a las bases de datos, ya sea en HANA o ya sea en SQL, porque el desarrollo nos funciona para ambas versiones, y que tenga SAP instalado como tal para poder tener pues más que todos los interops y las librerías. Bueno, como es un navegador web, entonces cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador web va a poder servir como plataforma de funcionamiento. ¿Sí? Es decir, que desde un celular, desde una tablet, van a poder entrar y crear documentos, pero para la versión online. Para la versión offline, solo opera en dispositivos con Windows, como son los portátiles, y que podamos instalar un servidor web. Podemos crear documentos de marketing, diferentes tipos de documentos. En este caso, estamos trabajando con facturas, pedidos y cotizaciones. Es con lo que hemos venido trabajando. Pero pues cualquier tipo de documento de marketing nos va a permitir trabajar. Una gran punto a favor que tiene nuestro desarrollo es que vamos a trabajar con múltiples usuarios en el aplicativo, pero con una sola licencia en SAP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que creamos los usuarios como son los vendedores o como son los asesores comerciales en SAP, los creamos normal, pero no les vamos a asignar ningún tipo de licencia comercial. Y creamos un usuario que es un usuario recurrente con un nombre específico que se le damos al momento de hacer las parametrizaciones en las instalaciones, y a ese usuario sí le vamos a asignar una licencia profesional. Entonces, todos los documentos que se creen desde el desarrollo, desde nuestra plataforma web, van a quedar creados en SAP bajo ese usuario. El usuario es OK1 Móvil y van a quedar todos sobre ese usuario. Pero hay unos campos de usuarios dentro de los documentos que nos permiten indicar quién fue el que realizó la creación desde el aplicativo web y desde qué aplicativo web se hizo para los casos del offline. ¿Sí? Entonces es una gran ventaja porque pues con una sola licencia se van a ahorrar la necesidad de comprar múltiples licencias de SAP. Manejamos una información básica de socios de negocios y un estado de cartera actual de cada socio de negocios. Bueno, entonces les voy a hacer la presentación aquí un momentico por y ahorita les muestro cómo funciona como tal el desarrollo. Entonces, esta es nuestra ventana de socios de negocios. Podemos consultar por nombre o por código y damos filtrar y nos va a permanecer un listado donde podemos seleccionar cuál es el que queremos. Y nos trae una información básica. Sobre todo, pues se maneja muy importante el saldo, teléfono, direcciones, bueno, todo este tipo de información.
En inventario manejamos un listado de inventario en línea, ¿sí? Eh, Se muestran las principales, el listado principal con las unidades disponibles en cada almacén. Entonces, la ventana que está atrás, ahora les muestro el desarrollo como tal, nos va a indicar para cada uno de los bodegas o almacenes cuántas unidades hay. Y al hacer clic sobre un artículo nos va a venir y nos va a mostrar el detalle del artículo. Tenemos la facilidad, digamos, la opción de mostrar una imagen, ya el cliente lo decide. Esta imagen entonces se debe, nos la deben entregar y se debe montar en el hosting para poder visualizarla como tal. Y la información de los diferentes precios según las listas de precios que tengan configuradas en SAP. Bueno, esto por este lado. Para el registro de documentos, como les digo, se manejan diferentes tipos de documentos. Los parametrizamos en SAP, le indicamos qué documentos son los que se pueden utilizar con la plataforma web. En el momento estamos manejando facturas, pedidos y cotizaciones. Eh, Se hace una búsqueda de artículos por filtro, entonces igual como se mostraba en inventario, simplemente se selecciona o se indica una parte del nombre del artículo o del código y al dar clic en filtrar él nos va a mostrar una ventana donde nos permite seleccionar de allí la información que necesitamos. Los precios de los artículos que se traen es según la lista de precios que tenga asociada el socio de negocios, ¿sí? Se está haciendo un ajuste en el momento que es poder manejar el tema de precios especiales o descuentos especiales, ¿sí? Entonces esa es una parte que se está ya desarrollando y en próximos días será entregada. Se maneja también un descuento máximo. En ese momento el descuento máximo se parametriza por cada uno de los artículos en SAP y al cargarlo en la plataforma el sistema les va a indicar, aquí digamos que casi oculto, al lado del nombre del documento, en este caso pedidos, un numerito, en este caso por ejemplo es el 12, perdón, aquí, en este caso es el 12. ¿Qué quiere decir? Que es el 12% el máximo de descuento que le pueden aplicar al último artículo que se ingresó, que en este caso fue la base de Pintulux. Entonces, con esto el usuario que está digitando la información va a poder visualizar cuánto es el máximo que puede dar sin que el cliente, digamos, vaya a sospechar de una manera directa, porque anteriormente lo teníamos aquí al lado de descuento asignado, teníamos una opción que decía descuento máximo y pues, obviamente si el cliente veía la pantalla iba a solicitarle al vendedor que le diera ese descuento máximo. Entonces por eso se oyó y se colocó en la parte superior. Eh, Tenemos un límite de líneas también configurable. Entonces, en este caso, sobre todo para el tema de preimpresos, empresas que utilicen facturación preimpresa y necesiten que cada factura tenga un máximo de 10 o de 15 líneas, entonces se puede configurar y eso nos va a permitir establecer aquí esa validación. Y la forma de pago es la que está asociada al cliente como tal que se esté registrando. Esa es la forma de pago. Tenemos algo muy importante aquí también, que es un cliente general, que se llama cliente mostrador o cliente global, que lo pueden utilizar en muchos casos cuando el desarrollo se está utilizando en una sala de ventas. Entonces, si alguien viene a comprar algo, digamos al menudeo, un tornillo o algo muy básico y no necesita una factura detallada ni algún tipo de información adicional en la factura, entonces se utiliza un cliente global en SAP y se utilizaría ya en la parte inferior unos campos adicionales por si de pronto se necesita para algún reembolso o para algo que pida el cliente, entonces se colocaría el NID del cliente y el nombre de él, pero en SAP quedaría asociado al, al cliente o al socio de negocios que sea parametrizado como el global, en este caso por ejemplo cliente mostrador, pero igual pueden consultar un cliente que ya tengan en el sistema. ¿Y qué más? Bueno, esto en cuanto al tipo de documentos, ahorita vemos pues su funcionamiento. La lista de documentos, entonces aquí nos permite mostrar, nos permite filtrar por los tres tipos de documentos que tenemos en el momento. Si tenemos alguno adicional configurado nos va a permitir, en este caso pedidos, cotizaciones y facturas. Al traer, nos trae la información como tal y nos dice si ese documento ya está guardado y ya está sincronizado. Entonces si está sincronizado me dice cuál es el número en SAP. Entonces este es el número con el que quedó grabado en SAP, me dice si está creado o no. Este por ejemplo dice no se sincronizó o no se sincroniza, entonces quiere decir que es un documento anulado, entonces estaría aquí, o los que no, entonces aparecería simplemente la opción de que no fue sincronizado. Y tenemos una opción de imprimir, que nos mostraría, digamos, una tirilla en pantalla, ya para que el usuario le dé clic a la opción de imprimir del navegador y lo envía a las impresoras respectivas.
Tenemos en cartera también una funcionalidad, seleccionando un código del socio de negocios, buscando el socio de negocios, él automáticamente va y nos busca en SAP si esa persona tiene algún saldo pendiente y qué documentos son los que tiene pendiente. Entonces nos mostraría los documentos como tal. Con esto podríamos generar un recaudo. Entonces podemos seleccionar, decirle, el cliente viene y nos dice que desea pagar la factura 3012, entonces que está por 754.000 pesos, va a poder cancelarle su totalidad o un abono como tal. En este momento la modalidad de pago es pago efectivo, pero igual también están en desarrollo la parte de diferentes formas de pago, que nos permita seleccionar un cheque, una transferencia o algún otro tipo de forma de pago. Entonces, esto es como tal bueno, eso es el listado. Este es el formulario de cartera para el recaudo. Se seleccionaría cuál factura es la que desea pagar, si va a ser un abono, entonces cuánto es el abono que va a ser, el saldo que quedaría, y ya con esto se enviaría el pago a SAP y queda automáticamente creado en SAP. Bueno, este como tal es el desarrollo. Yo aquí lo tengo de manera local. Entonces, aquí estamos ingresando al desarrollo. La primera vez normalmente se demora en ingresar, mientras que se conectan porque él está trayendo información de SAP. Está trayendo, por decir algo, formas de pago, tipos de documento, empleados de venta, algunos datos que son estándares, digamos, y necesitamos cargarlos al principio para que el funcionamiento no se haga tan lento. Listo, entonces esperemos que ya nos va a cargar ahí. Bueno, otra cosa que se le puede configurar también al desarrollo es el tema de los puntos de venta. Entonces, por ejemplo, en este caso no manejan punto de ventas, por eso dice, está ingresando al punto de venta sin punto de venta, porque no se manejan. Pero hay opción de configurarle unos puntos de venta para que la persona que ingresa identifique, en ciertos casos, si está ingresando al punto de venta correcto. O sea, si está, sobre todo para los casos del offline, que se pueden movilizar entre diferentes sedes. Entonces, más que todo se tendría esta alerta. Bueno, entonces aquí nos ingresa ya al desarrollo. Lo primero que el sistema hace es ir y consultar. Si hay un cliente mostrador o un cliente general, él va, lo consulta al SAP y trae una información básica. En este caso vamos a trabajar con otro cliente. Vamos a trabajar con un cliente que se llama Macro para hacer las diferentes pruebas. Entonces, al darle enter, él nos empieza a filtrar y ya nos viene y nos trae el listado de los diferentes clientes que hay con esa palabra. Voy a hacer un ejemplo aquí. Vamos a colocar ferretería. Esto es un depósito, esta base de datos es de un depósito, entonces los ejercicios que vamos a hacer los vamos a hacer con todo lo que tenga que ver con una ferretería. Si yo escribo aquí una palabra, él automáticamente viene y nos va a traer, tanto en el nombre normal, pues como tal, o en el nombre foráneo, nos consulta información, y basado también en el código. Entonces por eso dicen, pero venga, Acero Liliana no dice en ningún lado Ferret, es porque muy seguramente en el nombre foráneo o en el nombre que están utilizando como nombre comercial es una ferretería, entonces por eso lo traen ahí, simplemente es para poder identificar. Entonces, de esta manera, digamos, se pueden consultar diferentes socios de negocios que cumplan con las características de lo que estamos escribiendo en el filtro. Volvemos a nuestro ejemplo inicial, macro. Y el usuario lo creamos en SAP, pero por ejemplo este usuario pruebas no tiene una licencia de SAP. Simplemente está creado en SAP para que se parametrice y para que quede aquí generado en el sistema. Pero no necesita licencia, simplemente es para acceder. Existen unos campos de usuario en SAP que ahorita se los voy a mostrar, unos campos de usuario que nos va a permitir indicar qué usuario como tal fue el que lo creó en el aplicativo web y desde qué aplicativo web, por si de pronto se está trabajando, digamos, de manera offline donde se necesita tener varios aplicativos en distintas partes, o si de pronto está montado en diferentes hosting. Bueno, entonces como les decía, esta es la información básica. En artículos, simplemente si venimos y consultamos un artículo, entonces, aquí al consultar el artículo, él viene y nos trae, como les indicaba, la información de existencias en cada una de las bodegas o almacenes que hay. En este caso, en la bodega San Cayetano hay 14 unidades y en los demás no hay unidades. Lo mismo para cada uno de los del listado que aparece aquí. Y al darle clic sobre ese documento, viene y nos trae el detalle del artículo. Entonces, aquí nos está mostrando ya la información que les había indicado ahora. Entonces, de esta manera, pues podemos consultar todas las existencias que hay de un artículo en especial. ¿Sí? Vienen los documentos, en los documentos tenemos facturas, pedidos, cotizaciones, que es lo que les estaba mostrando ahora. Entonces digamos que fuéramos a hacer un pedido, entonces aquí en el pedido seleccionamos el almacén por cual vamos a trabajar, o sea el almacén que tiene las existencias de las cuales vamos a extraer las unidades,
Vamos a consultar aquí, vamos a buscar, por ejemplo, ese pinturas. Al darle enter viene y nos hace en la búsqueda como tal, filtrando por la palabra que escribimos ahí, o por el código si se escribe un código. Entonces aquí nos está diciendo que es un 12% el máximo, nos permite solamente modificar el descuento asignado y modificar la cantidad. Los precios no nos lo permite modificar. Entonces agregamos el artículo, se le puede indicar qué empleado de ventas, por defecto nos trae el empleado de ventas que tenga asociado o que tenga vinculado ese socio de negocios. ¿Sí? Entonces él nos trae ahí, eh, listo, los totales como tal, digamos que ya venimos a colocar alguna observación y listo, entraríamos a crear el documento. Entonces no se puede deshacer la operación, aceptar. En este momento nos creó el documento. Si venimos y entramos a SAP, entonces aquí tengo SAP abierto, vamos a buscar ventas, un pedido. Retenciones no se están manejando aquí. Los impuestos se está manejando, se configura cuál es el impuesto global que se va a utilizar en el aplicativo. Se configura en SAP. Ahorita les muestro las tablas donde se configura todo. Y ese es el que se le va a aplicar como tal al documento. Pero el manejo de retenciones no se tiene contemplado aquí. Las retenciones se aplicarían en los pagos cuando el cliente lo requiera. Listo, vamos a continuar entonces acá. Vamos a venir, voy a buscar este pedido que hicimos. Entonces aquí ya podemos visualizar que el pedido se creó el usuario macrocolor, dice pruebas capacitación, en los comentarios dice dispositivo móvil 006, que es como está configurado mi máquina, el número en el dispositivo es el 50028 y aquí en los campos de usuario entonces encontramos que el desarrollo se hizo en el código dispositivo 006, el usuario del dispositivo que lo hizo fue pruebas y el número en el dispositivo es el 50028. ¿Sí? Entonces acá nos está trayendo la información de ese documento que se hizo en la plataforma web. Entonces aquí ya nos quedaría creado y nos quedaría sincronizado. Entonces ese fue el documento que creamos. Si venimos a la lista de documentos, en la lista de documentos seleccionamos pedidos. Entonces en pedidos nos dice que el pedido 50028 ya fue creado, que fue creado con el número 6966. Quedarían creadas en tiempo real, exacto. O sea, este es por lo que este es el online, ¿sí? Para el offline sí, no, o sea, existe un proceso de sincronización independiente, pero para el online el sistema lo crea automático. Con el offline existe la opción, entonces ya el usuario es el que decide, entra a una pestaña de sincronización y ahí selecciona en qué momento los quiere sincronizar. O aquí a través de este listado puede sincronizarlos. Por ejemplo, si ustedes vieran aquí facturas, tenemos varias facturas sin sincronizar, ¿sí? Entonces, quiere decir que se realizaron, digamos, de manera offline y cuando el usuario ya esté con un acceso a internet estable, que esté en la casa o esté en la oficina, viene y les da. Le puede dar clic en sincronizar una a una o a través de una pestaña que existe en el desarrollo offline, existe una pestaña que se llama sincronización y en esa la podría dar clic en sincronizar todos los documentos de una vez. Sino que esa está habilitada solo para el offline, entonces por eso aquí no la visualizamos. Bueno, entonces, como les decía, tanto para facturas y cotizaciones es eh, el mismo formulario que se utiliza, simplemente nos identifica qué tipo de documento es. Ya para la cartera, entonces podemos, él viene y consulta de manera online, entonces nos trae la información, qué pena, este es socio de negocios, es global, vamos a buscar aquí otra vez nuestro socio de negocios macro. ¿Qué sucedió? Cuando le dimos crear, es una condición que nos pidió uno de los clientes, cuando le dimos crear al documento, él automáticamente limpia el formulario y pone por defecto el cliente mostrador, que es el cliente, digamos, que se utiliza en el estándar en las ventas por ventanilla. Ahorita sí. Entonces, macro nos trae este, entonces venimos a la cartera. Entonces, esta es la cartera como tal de ese cliente. ¿Sí?
Entonces aquí nos mostraría los diferentes documentos, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, los días que tiene demora y el saldo pendiente. Entonces, esta digamos es la información por si el cliente quiere saber en un momento dado qué documentos son los que está debiendo. Y en el caso de los recaudos, igual. Entonces, al decirle que vamos a hacer un nuevo recaudo, entonces el sistema nos va a traer de este mismo socio de negocio, nos trae el listado de los documentos que tiene pendiente por pagar y podemos hacer un pago parcial o un pago total del documento, simplemente indicando pues cuál es el documento que deseamos pagar. Esta como tal es la funcionalidad del desarrollo del Ocone móvil. Este es el, como les decía, este es el online. Existe el offline, que pues, tiene algunas diferencias como son la parte de la sincronización y en la parte de visualización algunas cosas pequeñas. De resto es muy semejante. Se le están haciendo mejoras al desarrollo. Entre las mejoras que se tienen programadas está el tema de manejo de descuentos especiales o precios especiales. Se tiene manejo de las diferentes formas de pago en ese caso, y pues se tendría en cuenta también la impresión del recibo de pago o recibo de caja en los casos que se realiza ese pago. Bueno, correcto. ¿Qué se necesitaría? Primero que si vamos a trabajar, digamos, con el online, que es este caso, necesitamos tener un servidor que tenga instalado el Internet Information Server configurado y con una IP pública apuntando a este servicio, ¿sí? A través de algún puerto. Lo que hacemos es montar ahí un servicio web, se montaría en ese, y de ahí se comunicaría con las bases de datos de SAP, ¿sí? Ya sea en HANA o sea en SQL. Por otro lado, se necesitaría un hosting donde se pueda alojar el aplicativo web, el hosting que debe tener las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL, ¿sí? Y, y listo, no más. Ya un navegador, normalmente recomendamos que se trabaje con Chrome, que los clientes que van a utilizar el aplicativo lo hagan a través del navegador Chrome, que digamos nos presta muchas facilidades en cuanto al funcionamiento como tal. Y de resto no más, ya no se requiere mayor cosa. Para la parte de offline, entonces, lo mismo para el servidor, o sea, en Internet Information Server con una IP pública y que se le pueda configurar pues el servicio web. Y en los computadores donde se va a montar el desarrollo, que por lo general son portátiles, se recomienda que sea un sistema operativo Windows o un sistema operativo donde podamos montar un servidor web, ¿sí? O en Linux de pronto si podemos montar un servidor web. Pues yo en realidad no lo he hecho todavía en Linux, ¿sí? Pero digamos, si podemos montar ahí un WAM o un SAMP que podamos configurarlo, funcionaría sin problema. ¿Qué más se necesitaría? No, que tenga unas características básicas normales, estándar. No necesitamos pues muchos recursos de máquina ni nada, por lo que es un desarrollo web. Pero pues tampoco que sea un equipo muy obsoleto. Ya para dispositivos móviles, solo funcionaría la parte online a través del navegador. Ya en correlación a los informes, los deberían trabajar es basados en los campos de usuario, ¿sí? O sea, en el momento no hay ningún informe que digamos este informe está elaborado para el Ocone móvil, no. Pero ya ustedes haciendo consultas a través del Query Manager o algo, trabajarían con los datos que les mencioné en los campos de usuario. Feliz día a todos.